Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. les saludamos Mónica Paredes Y Yuli Mendoza. y en esta tarde tenemos de visita al Padre David Padrón. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerlo con nosotros para que nos comparta su testimonio y que podamos conocer cuál es la obra que el Señor ha hecho a través de usted, ¿verdad? Claro. Y ¿qué te parece? Les proponemos a todo el público que ofrezcamos este programa por el Papa y los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entramos en el corazón de María y le pedimos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, a iluminar mi mente y mi corazón para que pueda entender cuál es el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Padre, vamos a empezar desde el principio. Muy Platícanos bien. tus raíces, de dónde eres. Muy bien, bueno, yo soy David Padrón, misionero del Espíritu Santo, sacerdote. Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, que es una pequeña ciudad del sur del estado de Tamaulipas. Hace ya casi 33 años, el 22 de enero de 1984. Soy el segundo de 3 hijos de nuestra familia. Nosotros cuando nacimos fuimos gemelos, nada más que desgraciadamente mi hermano falleció a los pocos días, entonces queda mi hermano mayor y un servidor. Mi hermano mayor ya casado con 2 niños y bueno, pues yo apenas recién cumplidos 2 años de ministerio y pues hasta los 15, hasta los 18 años viví ahí en el Mante, pero hasta los 15 años en casa de mis papás. Ahorita les voy a contar por qué. Y entonces, pues bueno, ya vengo. Muy bien, Padre. Y pues, ¿cómo fue que resultó que escuchó la voz de Dios y para saber cómo era este llamado? ¿Participaba en grupos juveniles o a ver, platíquenos? Sí, bueno, mire, El ambiente en el que estaba. la vocación de cada cristiano, la vocación pues yo creo que es un misterio, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros descubre su vocación de una manera distinta. Claro. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Pues yo crecí en el interior de una familia normal, común y corriente, que pues nada más íbamos a misa los domingos. No era así nada, pues nada extraordinario, ¿verdad? El rosario no se rezaba en familia, o sea, no era una familia, digamos, que viviera una fe intensa o profunda, sino una fe pues bastante normal. Y entonces cuando yo empecé a frecuentar el catecismo, ¿verdad? Pues yo creo que ese fue un primer momento en el que algo se movió, no puedo decir qué con precisión, pero sí me acuerdo que en mí había un deseo por hacer la primera comunión, por tener el sacramento de la confirmación. Yo creo que en parte motivado porque mi hermano la hizo cuando yo tenía 5 años y entonces eso ya despertó en mí ese deseo. Entonces el día de mi primera comunión pues me acuerdo que fue como decir, de ahora en adelante voy a tratar de vivir más de cerca con Jesús, de ser su amigo. Y entonces pues eso me llevó a buscar ya en la adolescencia integrarme a un grupo. Formé parte del movimiento familiar cristiano juvenil. Y entonces, estando ahí, yo era el más chico del grupo, todos, mi hermano y otros amigos, pues ya ellos más grandes, ellos ya tenían 18 años, yo tenía 15 apenas. Y entonces se presentó una oportunidad de hacer lo que nosotros le llamábamos un apostolado. Entonces el párroco nos mandó a una comunidad de escasos recursos a dar catecismo, a preparar a los niños para su primera comunión. Y pues yo me entusiasmé mucho, me emocioné mucho. Empezamos a hacer ese trabajo de apostolado y fue muy curioso que la gente, pues gente muy sencilla, gente muy pobre, me buscaban para platicar. Y yo decía, ¿y por qué me buscan a mí si soy el más chico, verdad? Pero bueno, aunque era chico de edad, siempre me he visto un poco más grande de la edad que tengo. Madurez, entonces, pues ellos me buscaban, me platicaban sus problemas, me platicaban sus cosas. Y ahí por primera vez yo me pregunté si no me estaría pidiendo Dios algo más de mi vida.
Sucede que el seminario hace un retiro vocacional, nos invitan a los del grupo, y ahí en ese retiro yo fui de colado, como luego se dice, porque era para mayores de 15 años, yo tendría 14, iba a cumplir apenas los 15, pero ahí fue en ese retiro donde yo sentí por primera vez con claridad el deseo de ser misionero. Yo no pensaba ser sacerdote, yo sentí ese deseo como de las misiones. Pues imagínense, si cada domingo iba a este ranchito, teníamos que caminar 2 kilómetros, a veces lloviendo, a veces en bicicleta, a veces hasta en un camión de cerveza nos dieron rayo una vez. Entonces era para mí la experiencia de la misión que me llamó la atención. Y luego, en ese tiempo fueron a la parroquia los misioneros de Guadalupe. Ellos fueron a hablar un domingo de las misiones y yo me entusiasmé con lo que el padre dijo. Él nos habló de la misión, nos habló de las misiones en África, en Asia, y pues yo así como que dije, esto es lo que yo quiero. Entonces hablé con él, empezamos a hacer un proceso de acompañamiento para poder discernir, como quien dice, pero todo era por carta. En ese tiempo pues todavía yo no usaba tanto el internet, ¿verdad? Bueno. El caso fue que entonces una vez mi papá cachó las cartas. Ándale. Y entonces el padre habló a la casa, mi papá habló con él y mi papá dice que el padre le dijo que yo estaba muy chico para querer ya irme a la misión, al seminario menor que tenían ellos aquí en Monterrey. Ajá. Pero en cambio el padre, él ya me había dicho que sí podía venirme a hacer la prepa acá. Entonces, bueno, mi papá sí me la pintó, ¿no? Entonces yo pues no tuve ya otra más que obedecer a mi papá, que me decía que no, que estaba muy joven para andar pensando en eso. Pero muy sabiamente el párroco, mi párroco, él dijo: oye, David, dice, si realmente tienes inquietud por la vocación, ¿qué te parece si vas a los encuentros vocacionales de la diócesis? Y entonces yo empecé a ir al proceso vocacional, se le llamaba ahí. Ahí empecé a conocer pues otros chicos, otras chicas que tenían esa inquietud. Curiosamente, una de mis primas, por parte de mi papá, ella andaba haciendo el proceso porque también quería ser religiosa. Y ahí nos encontramos, no sabía el uno ni la otra que andábamos en lo mismo, y empezamos a hacer el proceso. Total que, para no hacer largo el cuento, la historia, ¿verdad? A los 15 años viví mi preseminario, después de haber hecho misiones esa Semana Santa en esa comunidad, en ese ejido que les decía, y terminando el preseminario decidí entrar al seminario menor. Entonces ahí estudié la prepa, ahí estuve 3 años en el seminario, pero en esos 3 años, que fueron maravillosos, los disfruté muchísimo, estaba muy a gusto con los padres y con mis compañeros, pero algo me faltaba. Yo decía, como que sí está muy bonito aquí, pero algo me falta. ¿Qué será? Y entonces, un día platicando con una religiosa, me dice: oye, ¿no has pensado en la vida religiosa? Y yo le dije, pues he pensado en las misiones. Me dijo, no, mira, hay religiosos también, hay hombres que son sacerdotes, pero que también viven más en la oración, que viven más en otros apostolados. Y ella, como buena carmelita misionera de Santa Teresa, pues me habló de los carmelitas. Claro. Y entonces me empezó a platicar que estaban los carmelitas y que los carmelitas eran pues una orden en la iglesia, Santa Teresa, San Juan. Pues yo me empecé a enamorar de esa espiritualidad y empecé a leer las obras de Santa Teresa, de San Juan, de Santa Teresita del Niño Jesús, y entré en contacto con ellos. Ya para esto yo tendría 17 años, habían pasado ya 2 años de prepa. ¿Seguías en la prepa ahí, padre? Seguía en la prepa dentro del seminario, Okay. sí, pero íbamos a una prepa pública. O sea, éramos seminaristas, pero íbamos a la prepa pública. Entonces ya ahí... ¿Pero vivían en el seminario? Vivíamos en el seminario, sí. Ya ahí empecé a hablar con mi director espiritual, expuse todo lo que yo estaba sintiendo, probando, viviendo, y él me dijo, pues sí hay elementos que parece que te inclinan más a la vida religiosa que diocesana. Solo que providencialmente, cuando el padre de los carmelitas iba a ir a verme para ya hablar conmigo personalmente, pues el primer viaje se le canceló porque hubo una tormenta muy fuerte y cancelaron todos los vuelos.
Uf. Dijo, voy en un mes. El segundo viaje me habla y me dice, ay David, pues me da mucha pena, pero fíjate que un hermano se cayó y se fracturó una pierna y me dejaron todas sus misas del domingo, entonces no voy a poder ir, pero el mes que entra sin falta. Al tercer mes me dice, oye David, fíjate que me da muchísima pena, pero perdí el vuelo. Híjole. Entonces ahí como que una señal tras otra, mi director espiritual me dijo, oye, pues mejor espérate, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí hay algo que el Señor te quiere decir, ¿verdad? Entonces, pues gracias al discernimiento de ese padre, cerré el proceso con los carmelitas para pensar mejor las cosas, y en ese verano, en una comida que estábamos con las bienhechoras del seminario, la persona que estaba sentada enfrente a mí, que nunca había visto en mi vida, era la señora Maritere Mier. Ella traía una cruz del apostolado. Y entonces me llamó mucho la atención la cruz, le pregunté qué significaba esa cruz, y me dice la cruz del apostolado, de Conchita Cabrera, del apostolado de la cruz. Pues me estaba hablando en chino porque yo no sabía nada de eso. Y entonces me dijo, mira, si quieres conocer más de la obra, te voy a regalar unos libros. Y me llevó una bolsa de libros. Ándale. Ese día en la tarde. Una dotación sí, completa. Toda una dotación de libros de Espiritualidad de la Cruz. Y entonces, pues yo me los devoré. En esas vacaciones leí casi todo. Y entonces a mí me impactó mucho ver esta obra tan grande. Yo seguí en el seminario un año más, pero ya en ese año empecé a buscar información de Conchita, del apostolado de la Cruz, de los misioneros del Espíritu Santo, y yo sentí que esta espiritualidad sacerdotal me llenaba mucho. Sobre todo una frase del padre Félix que dice, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Entonces, la misión y la contemplación juntas. Ándale. Y cuando yo leí eso dije, esto es lo que yo ando buscando. Entonces a partir de ahí contacté a los misioneros del Espíritu Santo. Luego fue el padre Carmelita a hablar conmigo y ahí ya le dije, padre, pues qué pena me da su caso. Pero ya contacté a otros padres, él avaló ese discernimiento, dijo que estaba muy bien, y entonces pues ya a partir de ahí empecé a conocer a los misioneros. Entré con los misioneros en el 2003. No fue así de que del seminario brinqué a los misioneros. No, ¿verdad? Los padres me dijeron, sal, trabaja un tiempo, trabaja de trabajo. Ajá. O sea, Consíguete un trabajo. Consíguete un trabajo para que aprendas lo que quiere decir ganarse el pan. Regresa con tu familia, apoya el apostolado de la Cruz, que acabábamos de iniciar un grupito y se estaba formando apenas. Y pues así estuve un poquito más de un año fuera. O sea, después terminaste la prepa y te fuiste a Mante. Estaba en la prepa en Mante porque estaba en menor. ¿Te fuiste a casa de Me tus fui a mi papás? familia, a casa de mi familia, y ahí volví a hacer una vida normal, ¿verdad? De trabajo, de fiestas, pues tenía 18 años, entonces de fiestas, Normal, de amigos. normal. Pero estaba la inquietud, entonces fue un tiempo de maduración, fue un tiempo de también como de ponerme de cara a Dios y decir qué quieres de mí, y fue un año de discernimiento. Qué interesante que le hayan dado esa receta, ¿verdad? Sí, sí, en ese momento yo dije, ay, ¿por qué me van a hacer esperar todavía más? Pero después dije, bendito sea Dios, Dios no se equivoca ni de sus pues planes. bien atinados, padre. Muy atinados. Realmente tuvo esa fortuna, ¿no? De tener directores espirituales bien asertivos y en sus formadores, decisiones, ¿no? Y los formadores, sí. de parte de los misioneros, pero también de parte de los diocesanos, Sí. porque ellos me apoyaron también. Y pues la prueba de ello es de que hasta ahora tengo muy buenos amigos en el diocesano, que ya son sacerdotes, que eran mis compañeros. Los formadores del seminario, pues todavía conservo la amistad con ellos. Y pues sí, fue un momento muy bonito. Y ya a partir de ahí, el 29 de junio del 2003, pues entré ya con los misioneros. Qué bien, padre. Y entonces, ¿qué fue lo que más le impactó de los misioneros del Espíritu Santo? Lo que más me impactó de los misioneros fue, pues primero, eso que ya les decía, ¿no? El estilo de vida, que somos o tratamos de ser ante todo contemplativos y después hombres de acción. El tiempo de oración. Ajá, el tiempo y el modo de orar, el estilo, ¿verdad? ¿Cuál es el estilo ese, padre? El estilo pues es ante todo la adoración eucarística, una oración sacerdotal de intercesión, ¿verdad?
el estar constantemente delante del Señor en la Eucaristía, pidiendo por las personas que se acercan y te dicen, ay hermano, pida por mí, ay Padre, pida por mí. Entonces es una oración sacerdotal porque estás delante del Señor pidiendo por la gente. Ujú. Es sacerdotal también porque estamos pidiendo por los sacerdotes, ¿verdad? Yo en ese tiempo, cuando estaba buscando entrar a la congregación, tenía muchos amigos sacerdotes, ahora tengo muchísimos más. Pero me sentía con ese deseo de pedir también por los sacerdotes, de pedir por las vocaciones. Y luego otra cosa que me impactó mucho es que es una oración también contemplativa, es decir, muy del silencio, muy de la interioridad, de leer la palabra de Dios, de aprender del corazón de Jesús, cómo ama Jesús, del corazón sacerdotal de Él. Y luego pues todo eso enmarcado en la vida de comunidad, ¿verdad? A diferencia del sacerdote diocesano, que a veces puede vivir solo, o a veces pueden vivir uno o dos, ¿verdad? En una parroquia o más, el religioso siempre vive en comunidad, siempre al menos 3 o más. Y esa parte a mí me gustó mucho de los misioneros. El padre Félix, nuestro fundador, él decía, quiero que sus comunidades sean como una familia, que tengan un espíritu de familia. Y la verdad, yo creo que para quien nos esté escuchando, si conocen a los misioneros del Espíritu Santo, pues se han dado cuenta de cómo nos llevamos, de cómo convivimos, de cómo compartimos, como si fuéramos hermanos de sangre. Nada. Igualito. Sí, con todo lo normal de una sí, familia. con todo y su caballo viene, con los momentos buenos y los no tan buenos. Los roces, Los sí. roces, pero también pues la intimidad de la amistad. Amistad espiritual. Están amistades muy fuertes que yo tengo y que he podido formar al interior de la congregación, y aún incluso con gente que ha salido de la congregación, hermanos que se han ido, que han cambiado de camino. Queda esa marca, queda ese deseo de compartir la vida, de escuchar, etc. Pues yo digo que todo esto también tiene como color de la espiritualidad lo que nosotros llamamos la espiritualidad de la cruz, que es pues en esta cruz, ¿verdad? La cruz del apostolado tiene su escudo, su origen y su síntesis, ¿verdad? El Señor que nos llama a dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo en otros Cristos sacerdotes para ofrecernos al Padre en unión con Él y hacerlo esto por amor, una ofrenda por los demás. Así es, Padre. Bueno, y eso lo entendí desde un principio, Padre. No, ¿Cómo le fue en su claro que formación? Platícanos Claro de tu que no. formación. A ver, pues miren, yo entré y les digo, pues como cualquier muchacho de 19 años, ¿verdad? Pues no sabía muchas cosas, como por ejemplo entramos y pues bueno, traía algunas bases ya del seminario, Claro. pero pues otras cosas no las sabía, ¿verdad? Entonces conocer la congregación y la espiritualidad de la cruz los primeros meses del postulantado, luego en el noviciado, que fueron 2 años que me tocó hacerlos en San Luis Potosí, ahí pues fue ir madurando la vocación, ¿verdad? Ahí empiezan las primeras crisis, donde uno dice, ¿y será, no será? ¿Y si mejor me regreso? ¿Y si mejor traigo novia? ¿Y si mejor estudio una carrera afuera? Y eso es absolutamente normal. Claro. Pero hay quien tiene más, quien tiene menos. Todos yo creo que hemos pasado por momentos así. Hay quien eso lo lleva a decir, Dios me llama por otro camino. Hay quien nos lleva a querer madurar el deseo de consagrarnos a Dios. Entonces, pues después de esos 2 años, en el noviciado, que fue una etapa de las más bellas de mi vida, porque es el momento como del primer amor, ¿verdad? Conoces la congregación, conoces la espiritualidad, la gente te apapacha, pues son los más chiquitos, ¿verdad? Sí. Entonces pues la gente como ustedes, ¿verdad? Pues las madrinas y los padrinos y bueno, y entonces después del noviciado se hacen los votos religiosos. Los votos religiosos es ya consagrarte a Dios como misionero del Espíritu Santo y vivir ya como hermano, es decir, nosotros después de la primera profesión somos ya misioneros del Espíritu Santo, aunque todavía no seamos sacerdotes. Y eso es muy significativo para los religiosos, Mucho, ¿verdad, Padre? mucho. Yo, por ejemplo,
yo a partir de ese día, ¿verdad? Fue muy significativo que el padre que me ayudó a conocer los misioneros, que se llama Mauricio Jasso, un día antes, él me llevó una foto del padre Félix y atrás escribió una frase que a mí me impactó, porque está tomada de una carta de nuestro padre, donde le dice a unos hermanos que van a profesar, les dice: amados hijos míos, el día de mañana que harán ustedes sus primeros votos, aunque sean temporales delante de la gente, háganlos perpetuos ya en su corazón. Y pues a mí me la entregó el día antes de la profesión, o sea, todo cuadraba, ¿verdad? Y yo lo sentí que fue como el regalo del padre Félix que me dijo esas palabras. Y entonces, pues, fue decir, de ahora en adelante, ya le pertenezco a Jesús, ya soy suyo, ya soy de la iglesia y de la congregación. Y entonces, pues uno hace los primeros votos todavía sin saber qué va a pasar, sin saber cómo es la vida religiosa, como yo creo que el que se casa, la que se casa claro, sin saber, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir? Exacto. Y pues bueno, después de los votos, me fui a estudiar la filosofía a Guadalajara, estuve 3 años allá. Nosotros después de la filosofía tenemos 2 años de servicio, de misión. A mí me habían destinado a la comunidad de San Luis Potosí, entonces ahí voy otra vez para San Luis, pero luego los superiores decidieron que me regresara a Guadalajara, ayudar en la formación de los de nuestro seminario menor. Entonces me tocó acompañar en la formación a jóvenes de prepa, sí. Y pues yo me veía ahí en ellos, ¿verdad? Así como yo había estado, ahora me tocaba acompañarlos. Después, pues terminada la misión, empecé a estudiar la teología en la Ciudad de México, pero pues el Señor que siempre nos sorprende, ¿verdad? Yo estaba ya muy tranquilo estudiando y me pidió el superior provincial que me fuera a terminar mis estudios a Italia. Y entonces me mandaron a Italia a terminar la teología. Estuve estudiando allá 3 años de teología, luego hice el diaconado, medio año, y después allá en Italia estuve 1 año y medio como sacerdote. Y me cambiaron apenas ahora en agosto a esta nueva misión en una comunidad de investigación de la espiritualidad. Espérame. ¿Por qué lo ordenaron aquí? ¿Y por qué me ordenaron aquí? Sí, porque estaba en Italia, ¿no? Ajá. Estaba en Italia. En el diaconado. Allá sí lo ordenaron diácono. Sí. Y después de medio año viene a Monterrey a ser ordenado sacerdote. Hace 2 años y Julie y yo pudimos estar presentes. Muy bien. Que gozamos muchísimo de esa oportunidad de poder estar con nuestros hermanos misioneros del Espíritu Santo. Claro. Y yo sí sospecho por qué, pero a ver, díganos, padre, ¿por qué? A ver, algo que se me pasó a decir es que esos votos temporales nosotros los vamos renovando cada año. Claro. Y cada año vuelves a decir si quieres seguir o no. Al llegar a la 7ª renovación, uno hace una experiencia que se llama segundo noviciado. Es un retiro de 2 meses, de los cuales uno es en completo silencio, para poder descubrir qué es lo que te está pidiendo Dios. Al terminar ese retiro, nosotros o pedimos hacer los votos para siempre, o pedimos esperar todavía un tiempo, o pedimos volver a casa. Puede pasar cualquiera de las 3. En el caso de nosotros todos, gracias a Dios, unos pidieron esperar un tiempo y otros pedimos luego los votos perpetuos, y nos los concedieron. Pero yo hice mis votos perpetuos en Milán, allá en Italia, porque allá estaba. Claro. Luego, eso fue el 12 de abril del 2014. El 13 de junio de ese año fui ordenado diácono allá. ¿Por qué? Pues porque ya acababa de hacer los votos perpetuos. Estaba en esa parroquia y también queríamos compartir con la gente de allá el gozo, la fiesta de esa celebración. ¿Y no era la parroquia de San Antonio? ¿Por qué salía de San Antonio? No, pero fue ese día que el obispo quiso,
Curiosamente, o bueno, más bien providencialmente, el día de mi primera comunión también fue un 13 de junio, pero bueno, entonces signos, ¿verdad? Entonces, el obispo me ordenó diácono allá, y allá hice del 13 de junio hasta enero del 2015 mi diaconado. ¿Por qué vine para acá? Pues porque acá está mi familia. Y si tenía la oportunidad, ¿por qué no? ¿Verdad? Exacto, entonces mis papás fueron a los votos perpetuos. Qué padre. No pudieron ir a la ordenación diaconal. De hecho, cuando yo me ordené diácono estaba solo con mi comunidad. Pues también con 2 meses de diferencia, padre. Pues sí, era muy difícil que fueran, ¿verdad? Entonces ellos me dijeron, pobrecitos, me dijeron, nosotros podemos ir solo a una cosa, escoge tú a qué quieres que vayamos. Yo les dije, vénganse a los votos perpetuos, que para mí como religioso es más significativo. Claro. Y entonces la ordenación sacerdotal pues fue aquí en México, aquí en Guadalupe, Nuevo León, en la parroquia Cruz del Apostolado. Fue también ahí porque ahí estaba otro diácono, el hermano Ernesto, y nos ordenaron juntos. Entonces también por motivos prácticos, mi familia de Tamaulipas aquí les quedaba muy cerca y por eso se decidió que fuera ahí. Acabando los días de las primeras misas, yo me regresé a Italia para seguir allá en el ministerio hasta que me cambiaron. Padre, y bueno, platícanos cómo fue esos 2-3 meses entre los votos perpetuos y la emoción de la ordenación. ¿Cómo fue tu vida interior, si nos quieres platicar? Porque aparte de ese retiro que nos platicas que hiciste de 1 mes, 2 meses, ¿qué pensabas tú? ¿Qué te decía el Señor? ¿Qué emoción te daba de la Eucaristía? A ver. Fue un momento, fue un tiempo, una etapa muy intensa. Y te lo puedo decir, ¿verdad? Nunca me lo habían preguntado esto, pero fue un momento también de mucha lucha. O sea, ya el saberme consagrado para siempre misionero del Espíritu Santo, hubo tentaciones muy fuertes, de dudas, de miedos, ¿verdad? Pero en el fondo era siempre decir, Señor, pues así me llamas y así me quieres consagrar. Entonces fueron pocos meses, pero en los que el Señor como que me dejó ver también mucho de mi humanidad, de mi fragilidad, como para que no me inflara, ¿verdad? Y como para que realmente en el momento de esa postración que se hace en la ordenación diaconal y que también los religiosos hacemos en los votos perpetuos y en la ordenación sacerdotal, como para que ahí dijera, pues es Él el que me consagra, ¿verdad? Fueron meses también de preparación, pues estudiar el rito de la ordenación, conseguir los ornamentos, pero eso es más secundario. Yo creo que lo principal fue cuando me pude ir de retiro, y ahí en el retiro, que estuve en una abadía de los monjes cistercienses, pues pude y tuve el tiempo para estudiar la vida de los primeros diáconos. De eso se trataron mis ejercicios, y sobre todo la figura de Esteban. Y algo que me llamó mucho la atención de Esteban, pues fue descubrir que Esteban pues fue un místico y un contemplativo. Y entonces pues todo ese amor por Jesús, toda esa pasión por las almas, le venía de esa unión con Dios. Entonces el padre Lino Ruelas, misionero del Espíritu Santo que me acompañó en esos ejercicios, me decía, pues pídele a Esteban que te dé esa gracia, de poder ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Entonces pues fue esa la preparación inmediata, y ahí fue donde dije, bueno, Señor, pues si tú te la estás jugando conmigo así como soy, yo me la quiero jugar contigo también. Y ahí pues ya llegó luego la ordenación sacerdotal. Ese día estaba haciendo un calor intenso en Italia, y el día de la ordenación un frío intenso en Monterrey. Entonces fueron como los dos extremos, ¿verdad? Pero fue una celebración muy bonita, muy sentida. No estaba mi familia, pero estaba una comunidad que me abrazó y me acompañó como familia. Padre, ¿y el día de su ordenación usted le pidió alguna gracia especial a Jesús para su sacerdocio? Muchas Bueno, la relevante, ¿no? A ver, yo, a diferencia de la ordenación diaconal, pues uno como que siempre piensa más a la ordenación sacerdotal. Y yo me acuerdo mucho que desde meses antes, o no sé si años, ya ahorita me pierdo un poquillo en el tiempo, yo le empecé a pedir a Jesús, ¿verdad?, por las personas que Él iba a poner en mi camino.
le pedía por las personas que fuera a confesar, por las personas que fuera a casar. Pensaba, pues a lo mejor ahorita están naciendo niños que yo voy a casar, o que yo les voy a dar la primera comunión. A lo mejor ahorita se están conociendo parejas que voy a casar, o están viviendo personas que voy a acompañar en su última enfermedad, que así ha sido. Entonces para mí fue muy bonito poder ir pidiendo ya por ellos desde antes. Y eso me ayudó mucho una vez que, meditando la oración de Juan, capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús, Jesús le dice al Padre: te pido por ellos los que tú me has dado. Y entonces yo pensaba en eso, en las personas que Dios iba a poner en mi camino, y eso me fue ayudando a prepararme para la ordenación. ¿Qué le pedí al Señor? Híjole, pues muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas, ¿verdad?, que yo le pedí, y era como el poder ser fiel. O sea, conociendo mis debilidades, conociendo mi fragilidad y mi humanidad, yo le decía: Señor, pues tú eres fiel, ¿verdad? Ayúdame a ser fiel. Otra de las cosas que me acuerdo, que fue muy significativa, fue que mi superior de allá de Milán me dijo: cuando se acabe la misa y antes de que empiecen con las fotos y las felicitaciones, dedícale unos minutos a la Virgen María para que le consagres tu sacerdocio. Y entonces, antes de la ordenación, yo le dije a Ernesto, a mi otro hermano que nos íbamos a ordenar, le dije: mira, Ernesto, antes de que empiecen con fotos y lo que quieran, vamos a hacerle a la Virgen una consagración. Entonces, terminando la misa, nos volteamos a ver y nos fuimos delante del altar de la Virgen de Guadalupe, ahí donde está el cuadro de la Virgen en la parroquia. Bastante grandecito. Bastante, en tamaño natural. Y ahí le rezamos la consagración a la Virgen, entregándole nuestro sacerdocio, ¿verdad?, para que ella nos hiciera buenos y santos sacerdotes. Y bueno, otra de las gracias, ¿verdad?, pues que yo no la pensé antes, pero en ese momento el Señor me la quiso revelar, pues fue una frase que dijo el obispo en su homilía, Gustavo García Siller, Monseñor Gustavo García Siller. Él dijo una homilía larga ese día. ¡Hermosa! Duró como 45 minutos la homilía. Después me dijeron, porque yo ni traía reloj, no quise saber, ¿verdad? No, estábamos disfrutando. Pero una frase que se me grabó, como dicen, con fuego. Él dijo: ustedes van a ser padres y hermanos de otros sacerdotes. Así es. Y entonces esa frase a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque yo a esa parte también se la había pedido al Señor, que Él me concediera vivir un sacerdocio muy fecundo, que no fuera a ser estéril, ¿verdad? Y esa parte creo que se la pedí, y inmediatamente después de la ordenación la empecé a ver. La paternidad espiritual. Sí, esa paternidad o esa fecundidad, ¿verdad? Yo al día siguiente celebré mi primera misa con las religiosas de la Cruz, y saliendo de misa, estábamos allá afuera en las felicitaciones, se acercó un amigo mío, un muchacho, que fue a la primera misa, y me dice: ¿tienes 5 minutos? Y yo: sí, ¿qué quieres? Me dice: me quiero confesar. Y yo: ay Dios, dije, la primer confesión, padre. La primera confesión, y pues de un amigo, de alguien muy querido para mí, ¿verdad? Ándale. Y en ese rato dije: bueno, pues a ver cómo sale, ¿verdad? Porque es la primera. Y entonces, pues terminando de celebrar la primera misa, al otro día de la ordenación, tuve la primera confesión. A los pocos días de la primera misa, tuve la primera unción de un enfermo, que 2 días después celebré su funeral, ahí en mi tierra. En fin, así fue que empezó, y desde entonces el Señor pues se ha ido derramando en gracias de fecundidad y de acompañamiento como padre y como hermano, pues de las personas que me van poniendo en el camino. Qué intenso, padre. Pero otra, ¿qué compañía ha recibido de nuestra Madre, de la Santísima Virgen? Bueno, pues también ahí hay mucho, ¿verdad?, que pudiera Platícanos, compartirles. Miren, yo pues aprendí de mi mamá
¿verdad? Un amor muy especial a la Virgen María. Ella siempre ha sido devota de la Virgen María, sobre todo de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues, desde niño, ¿verdad? Pues estaba esa referencia maternal. Yo creo que María, desde antes de ser sacerdote y después con más ganas, pero como que siempre ha sido una amiga, una compañera, una maestra, ¿verdad? Yo casi siempre, bueno, aquí ya entrando en confidencia, ¿verdad? Sí, padre, cuéntenos, Antes de cuéntenos. bajarme de la cama, cuando me levanto en la mañana, hago mi consagración a la Virgen María. En la noche, pues también siempre procuro tener a mi vista una cruz del apostolado y una imagen de María, ¿verdad? Porque pues son mis dos amores. Y entonces pues siempre hay su miradita antes de dormir. Y entonces, bueno, yo creo que María se ha hecho muy presente, sobre todo en los momentos de gracia, de felicidad, pero también en los de dolor, de oscuridad, de crisis, de duda, de aridez, ¿verdad? Cuando he tenido momentos pues de mucha aridez espiritual, como que siempre María es como a la que le digo, oye, pues qué pues, ¿verdad? ¿Dónde anda tu hijo? ¿Dónde anda tu hijo? ¿Dónde anda tu Tráemelo. hijo? Pues sí, entonces como que en ella he podido también ver pues esa presencia del amor y de la ternura de Dios para mí. Ese de no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿verdad? Exactamente. Y miren lo que son las cosas. Un signo bellísimo para mí fue que antes de regresar a Italia, después de la ordenación, pude ir a celebrar una misa a la Basílica de Guadalupe. Qué regalo. Yo mandé una carta pidiendo poder celebrar ahí y me contestó el sacristán mayor y me dice, visto que es un sacerdote recién ordenado y que va al extranjero, le vamos a conceder celebrar la misa en el altar mayor. Entonces, pues fue una gracia especialísima. Yo me acuerdo que salí y ha sido el momento que he visto más de cerca el cuadro de la Virgen de Guadalupe, porque pues estando ahí lo ves atrás de ti, a nuestra Madre de Guadalupe. Y bueno, pues muy contento, ¿verdad?, de poder tener ese signo, ese sello de María que me dijo, aquí estoy, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues bueno, ahora que estoy en México, cada que puedo voy y la visito. Y el día 12 me concedió estar en la misa de medianoche. Entonces, pues bueno, como que son muchas gracias donde María se ha ido siendo presente en mi vida y en mi sacerdocio. Claro, porque... Y luego, pues imagínense, ser ordenado un 10 de enero, fiesta del Padre Félix, pero sábado, Día de María. Día de María. No, pues queda muy bien, Día de Padre Félix, en la parroquia de Cruz del Apostolado. Y de sábado, ¿verdad? Y pues con la presencia de nosotros. No es cierto, padre. Sí. Oiga, padre, y ya no le preguntamos, pero a todos los padres que nos han visitado nos gusta preguntarles, pues cómo recibió su familia. Ya nos contó un poco de su papá, pero por ejemplo su mamá. O sea, la vocación. No, pues o sea, mi mamá, ella siempre nos ha respetado mucho nuestras decisiones, los dos, ¿verdad? Pero como yo creo que a ella le dio mucho gusto, se vio, ¿verdad? Se notó, pero sí me acuerdo que ella me dijo una frase, ¿verdad? Que la guardo como un tesoro, porque me dijo, cuando me iba a ir al seminario, ella se enfermó muy fuerte, le dio una erisipela, estaba en cama con unas fiebres muy altas, y ya estaba yo por irme al seminario y me dijo, mira, yo le dije, mamá, si quieres no me voy, me espero un año, me voy después, y me dijo, mira, aunque yo me muera, tú tienes que seguir tu camino. Y pues eso me impactó, pues imagínense, era un adolescente de 15 años y oyendo esas palabras, pues para mí fue como un empuje para mi vocación, ¿verdad? Es un amor oblativo. Exacto. Sí. Y entonces después, ¿verdad? Cuando me iba a ir a Italia, que sabían ellos que no me iban a ver en un buen tiempo, pues también ella dijo, pues otra vez, ¿verdad? Vuelvo a dar mi sí, vuelvo a ofrecerlo por ti. Igual, pues mi papá, pues ha sido una evolución, ¿verdad? Como de ser más renuente, de resistirse, ahora que lo veo muy contento.
El que siempre me apoyó incondicionalmente pues fue mi hermano. Él siempre me dijo, no, yo siempre te noté algo, yo siempre supe que te querías ir, pero él siempre me ha apoyado muchísimo. Entonces, pues somos una familia pequeña, pero que hay mucho apoyo también en ese sentido. Ya han de haber disfrutado mucho la ordenación, Uy, su sí. mamá. La ordenación y luego las primeras misas y luego cuando pues ahí en su parroquia, pues, padre, sí, allá en en su Mante, ciudad, ahí Mante, tuvimos la sí. primera misa el 18 de enero del 2015, o sea, la semana de la ordenación. Muchísima gente, la parroquia pues muy agradecida con Dios nuestro Señor por haber llamado a alguien de esa parroquia, ¿verdad? Padre, ¿y qué sintió en su primer consagración? Porque es diferente al día de la ordenación, ¿o no? Sí. Es ya sí, cuando sí, tú sí. tienes en tus manos a nuestro Sí, Señor. Aunque dicen que la primera misa que celebramos como sacerdotes es la de la ordenación, porque ya después de la ordenación, pues te suben allá al altar y celebras con el obispo, pero ese momento es muy significativo, pero yo estaba tan nervioso que algunos amigos me dijeron después, oye, ¿qué tenías? Se te veía la cara así como todo tieso, todo... Le digo, pues el nervio, ¿verdad? Sí. De estar ya celebrando, porque pues entras diácono y sales ya sacerdote. Pero el primer día, la primera misa, ¿verdad? Pues como que a mí me gusta tener muchos signos, ¿verdad? Entonces una amiga me había regalado una estola con motivos marianos y me la quise poner esa porque dije, pues, en consagrarle a María, ¿verdad? La primera misa, que ella me acompañe, aunque después me puse el ornamento que tocaba ese día, pero que me había regalado una religiosa de la cruz, hecho por ella. Otros signos de maternidad, ¿verdad? Sí. Y entonces, en la primera consagración, pues, ¿qué les puedo yo decir? Que me temblaba todo, que estaba muy nervioso, pero que fue un momento como de sentir ya en ese momento que no eres tú, que es Cristo, que está en ti, diciendo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. El momento que me impacta más de la misa, pues son 3, ¿verdad? La invocación del Espíritu Santo sobre esas ofrendas, la elevación de la hostia y la elevación del cáliz. Porque ahí es donde uno, bueno, y después ya cuando uno dice por Cristo, con Él y en Él, pues es como el momento en donde sientes que no eres tú, que es Jesús en ti, que se está ofreciendo al Padre por la humanidad. Fíjense, el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo, dice, este es mi cuerpo. Sí. No dice, esta es la sangre de Jesús, dice, esta es mi sangre. Entonces, decir esas palabras a una hora me emocionan, me estremecen, pues a veces hasta me han hecho llorar, ¿verdad? Porque es decir, cómo Dios puede tomar la bajeza y el pecado de un hombre para decir, este soy yo para tus hermanos. Pero pues a alguien tenía que escoger y lo escogió usted, padre, y como ha escogido muchos. Y es me imagino yo, padre, cada vez mayor luz en su conciencia de esa unión con Jesús, ¿verdad? Sí, conforme han ido pasando los meses, pues no puedo decir los años porque apenas llevo 2, pero sí ha ido creciendo eso, ¿no? Ese deseo de estar más unido a Él, de estar pues más en comunión con Él. Y luego también cuando a veces uno no anda tan bien preparado, también uno lo siente, ¿verdad? Y dices, pues vas con el confesor y te reconcilias con Dios porque sabes que algo anda ahí que te hace ruido y así, ¿verdad? Pero sí se va creciendo en una conciencia de esa presencia de Dios para ti como sacerdote. Y otra cosa que también me ha ayudado mucho y que me gusta mucho es poder acompañar personas en el sacramento de la reconciliación y en la dirección espiritual. Como que también ahí me siento muy sacerdote y ya me sentía antes de la ordenación padre de personas, ¿verdad? Pues después de la ordenación aún más. Con todas las de la ley, padre. Con todas las de la ley, ¿verdad? Si ya antes lo sentía, pues después ya con todo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo una vez platicando con un muchacho, él era yo hermano allá en Guadalajara,
y los acompañé a un retiro. Y pasaron una serie de cosas que luego él me buscó, platicamos, estábamos platicando en la noche, ¿verdad? Y yo dije, híjole, a esta plática solo le faltó la absolución, porque era casi una confesión, pero en ese tiempo yo no podía. Claro. Pero ya después dije, ahora sí, agárrense. Aquí los mando limpiecitos. Sí, porque ha sido una experiencia bellísima de vivir esa paternidad espiritual en el sacramento de la confesión y en la dirección espiritual también. Padre, ¿qué es la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual? Es el carisma, uno de los principales carismas de los misioneros del Espíritu Santo. Pero usted siente que de verdad lo tiene, digo, desde antes, ¿no? Sí, pues mira, Dios da a cada uno un modo específico de vivir el carisma y la misión. Claro. Hay quien es más predicador, hay quien es más teólogo, hay quien es más práctico, ¿verdad? Entonces las misiones, la pastoral, etc. En mi caso, pues bueno, como yo ya les decía desde antes, ¿verdad? Pues esa experiencia de escuchar personas, de ser esa persona con quien puedan platicar otros, pues a mí me hizo, ¿verdad? Incluso desde ser un signo vocacional hasta ser una tentación, porque hubo un momento en que dije, a lo mejor lo mío es estudiar psicología, ¿verdad? Y pues por ahí fue una tentacioncilla, ¿verdad? Porque en esos momentos pues uno está con otras ideas y dije, no, puedo hacer mucho bien poniendo esa capacidad al servicio en el ministerio. Y entonces, como les decía, como ya decías tú ahorita, Mónica, es un modo de vivir la misión de la congregación, la dirección espiritual. Entonces, pues desde hermanos lo podemos ya ir viviendo. Yo lo fui viviendo ya de hermano y ya después, como sacerdote, pues lo vives más intensamente. Porque hay veces que quien tú acompañas aprovecha también para confesarse, o a veces en la confesión luego le sugieres la dirección espiritual y así serán. Yo he tenido experiencias muy bonitas en ese sentido, de que de una cosa se pase a la otra y la experiencia de Dios pues para la persona sea más completa. Así es, padre. Y luego que no le dé por estudiar psicología para complementar ese, porque eso se ve obvio que ya es un don de Dios, ¿verdad? Claro. Es un don, pero... Sí, pues lo platiqué con mis superiores, la inquietud de estudiar la licenciatura, y me dijeron que no, pero que me iban a mandar a un curso de acompañamiento espiritual para la vida religiosa, donde uno estudia, ¿verdad?, muchas cosas de psicología. Claro. Entonces, pues ya hice 3 veranos, estoy por hacer el último, y ya para terminar ese diplomado. Entonces, pues como bien dices, ¿verdad?, pues también esas herramientas sirven. Sí. Y pues yo creo que lo mejor es, obviamente, los dones del Espíritu Santo, pero también ya la práctica en lo cotidiano, ¿verdad? Que le lleguen muchos clientes, padre. Sí, muchas personas que le soliciten en el confesionario y en la dirección espiritual. Pues la ventaja, padre, para usted y para todos nosotros, bueno, es que ahora está en el CIDEC, que es el Centro de Investigación y Difusión. Así es. ¿Y ahí a qué se dedica, padre? Bueno, pues actualmente yo formo parte de esa comunidad con otros 3 hermanos. Nuestra tarea principal es el estudio, la actualización, la investigación y la difusión. ¿De qué cosa? Pues de la espiritualidad de la cruz. ¿Dónde está concentrada esa espiritualidad? En los escritos de Concepción Cabrera de Armida, del Padre Félix de Jesús Roger, de Monseñor Ibarra y de otros sacerdotes y religiosos que vivieron esa espiritualidad. Entonces, pues a nosotros nos toca eso, estudiar las fuentes, les llamamos nosotros, ¿verdad?, nuestras fuentes, estudiarlas, actualizarlas, darlas a conocer, y pues por eso ando ahorita acá en Monterrey, una semana para venir a eso, a dar a conocer, a dar retiros, a dar conferencias. Eso es mi misión ahorita en esa comunidad. También no dejo la dirección espiritual, tengo varias personitas ya ahorita que estoy acompañando,
Y luego otra cosa que la congregación me pidió en este tiempo fue que estudiara un poquito más. Entonces soy alumno también de la Universidad Pontificia de México para sacar lo que vendría siendo una maestría en teología dogmática. Ay, Y en eso estamos. súper bien, padre, porque a usted le interesa mucho toda la cuestión mística, que es muy necesaria hoy día, como veíamos en el curso, ¿verdad, padre? Que la sociedad de ahorita necesitamos experiencia de Dios. Claro. Y necesitamos saber dónde encontrarla, que es con nuestra fe católica, pero necesitamos sacerdotes que nos entiendan y nos guíen y nos lleven a eso. Claro, sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿Y dónde están? Aquí, padre. Pues hay que pedírselos al Señor que nos los mande. Pues sí, porque ese es parte también de nuestra ministerio, ¿verdad? ¿Por qué es un ministerio? Porque es un servicio. Y el Señor nos ha llamado para ser pastores, para ser maestros, ¿verdad? Y pues para que alguien pueda enseñar algo, tiene que primero aprenderlo. Padre, ¿y qué? Porque yo he escuchado de algunos sacerdotes que de repente el Señor como que dice, como un sacerdote me platicó, que cuando él se ordenó, lo que más le llegaba a él para acompañar era matrimonios. Y él estaba joven, ¿no? O sea, entonces como que el Señor lo fue conduciendo, ¿verdad? Hacia ese... Que se especializara. Exactamente. Y en su caso, ¿qué él ¿Qué era, especialidad pues, tiene? sí, no, pero ¿qué Sí. es lo que más ha estado... A ver, yo creo que es por etapas también. Claro. Por ejemplo, en la parroquia en Milán, ya desde antes de ser sacerdote, me mandó mucho con los jóvenes. Yo trabajé con Apostolado de la Cruz Juvenil, con los Boy Scouts, que allá en Italia trabajan mucho en comunión con la iglesia. Trabajé con jóvenes con discapacidad, con capacidades especiales, en una asociación que se llama Fey Luz, que fundó Jean Vanier en Francia y que está también ahí en Milán. Es decir, como que esa fue una área de trabajo juvenil. También con algunos matrimonios, también, pero más jóvenes. De acompañamiento espiritual a jóvenes. Y a jóvenes también incluso con búsqueda vocacional, como que me tocó acompañar a algunos muchachos también ahí. Y luego, ahora que estoy en el CIDEC, curiosamente, las que más me han buscado hasta ahorita son religiosas. Estoy acompañando a varias religiosas. Y es un campo nuevo para mí. Yo nunca había tenido la experiencia de ser acompañante espiritual de religiosas. Entonces estoy descubriendo todo un mundo, toda una pastoral amplísima al interior de la iglesia, pero, como en la vida religiosa. Padre, fíjese qué curioso, porque, bueno, creo que es la providencia de Dios que también le pone esa experiencia de religiosas, porque justo está haciendo su maestría en teología, ¿verdad? Dogmática, y pues realmente pues las religiosas viven más intensamente su vida espiritual que nosotros los laicos, se pudiera pensar, ¿verdad? Se pudiese pensar, sí, ¿no? Se pudiera esperar. Bueno, eso es lo que al menos uno piensa, ¿no? Sí, y es una, ¿cómo decirlo? Como una complementariedad también para la vocación sacerdotal, establecer un contacto con la vida religiosa femenina que están tan presentes en lugares donde el sacerdote no llega. Claro. En los colegios, en los hospitales, en las cárceles, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día, no necesariamente solo la dirección espiritual de religiosas. Un día unas religiosas me invitaron a dar unas pláticas a un colegio. Otro día me invitaron otras religiosas a dar unas conferencias a los laicos que trabajan con ellas. Otro día darles un retiro a las religiosas de la Cruz de la comunidad de Altavista. En fin, como que no es nada más solo en el acompañamiento espiritual, sino contactos de vida religiosa en diferentes ámbitos. Y otra experiencia que para mí ahorita está siendo nueva, bueno, no tan nueva porque también la viví ya como sacerdote en Italia, es la fraternidad sacerdotal. En Italia trabajábamos muy cercanos a los otros sacerdotes diocesanos que trabajaban con los jóvenes. Ya a veces nos íbamos de paseo, una vez a la semana nos juntábamos para platicar, nos juntábamos para organizar actividades, pero también para compartir lo que estábamos viviendo en nuestro sacerdocio. Claro. ¿Verdad? Y pues yo era el más joven de ellos,
todos jóvenes, pero digo yo el más joven en sacerdocio, porque había quien incluso era más joven de edad que yo, pero ya con más tiempo en el sacerdocio. Fíjate. Y ahora, estudiando ahí en la Universidad Pontificia de México, pues tengo muchos compañeros, el 99% de los alumnos de la Pontificia son o sacerdotes o religiosos o seminaristas. Entonces, pues igual ahí, ¿verdad? Tener compañeros sacerdotes me ha permitido conocer más la realidad del sacerdocio diocesano, de otras congregaciones, y hacer amistad con ellos. ¿Por qué? Porque en un tiempo se pensaba, ay, pues los misioneros son los padres que atienden a los otros sacerdotes. No, somos hermanos de sacerdotes que queremos caminar junto con ellos y vivir nuestra vocación al sacerdocio. Y entonces pues van haciendo amistades muy bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo tengo un amigo sacerdote que vive en Chicago, nos hemos visto poquísimas veces en la vida, pero nos mandamos mensajillos de vez en cuando y sabemos que uno está pidiendo por el otro. Hay ese lazo de fraternidad sacerdotal, de amistad. ¿Y es misionera? No, él es diocesano. Pero a ver, ustedes, por ejemplo, que son casadas, que son amas de casa, que son profesionistas, piensen, ¿quién las puede entender mejor? Pues alguien que vive lo mismo que viven ustedes. ¿Quién puede entender mejor a un sacerdote? Pues otro sacerdote. Claro. Pero esa también es una gracia. La amistad y la fraternidad sacerdotal es un modo de vivir también, en cierto sentido, pues esa gracia de paternidad espiritual. Y que es tan importante, Padre, y te felicito y te aliento a que promuevas mucho esa fraternidad sacerdotal para que cada vez haya más sacerdotes que se confíen a otros sacerdotes, que hagan su amistad espiritual. Claro. Y que puedan recurrir al otro cuando estén en momentos de crisis, que ser apoyados de principio a fin, que no lo suelten, claro. No se suelten unos a otros, no se tengan rivalidades, déjense trabajar, claro. Trabajen en conjunto por el reino de Dios, que es luego lo que nos duele a las madres espirituales ver en otros hijos que no lo hacen, ¿verdad? Sí. Y que cuando Dios te da a ti o a muchos el carisma de poder hacer esa amistad, promover, porque a algunos a lo mejor no se les hubiera ocurrido, pero uno sí, y vente al grupito, ¿no? Vente al grupito, aquí vamos a meditar la palabra de Dios, aquí vamos a comentar tal punto. Se van tejiendo redes. Exacto. Y se van creando vínculos que pues los hacen fuertes, que tenemos la misma vocación, que tenemos las mismas dificultades muchas veces, las mismas tentaciones. Y entonces, que lo veas y dices, algo está pasando. Exacto, entonces poder contar con alguien que te entiende en lo que estás viviendo, pues es una riqueza y es una maravilla. También nos ayuda a tener amigos o amigas fuera de la vida religiosa y sacerdotal, porque tienen otro enfoque, porque te enriquecen desde otro punto de vista. Pero cuando se da esa amistad entre un sacerdote y otro sacerdote, cuando se da esa amistad entre un sacerdote y una consagrada, y cuando se da una amistad entre un sacerdote y un laico o una laica, cada tipo de amistad lo va a enriquecer en su vocación de un modo diferente. Así es. Pues roguemos a Dios que se dé más y más de un modo tan ungido por el Espíritu Santo, que es el que nos une, claro, a todos los que estamos con el mismo fin, que es salvar almas, claro, construir el reino, glorificar a Dios, ¿verdad? Con nuestras vidas, Padre. Así es. Padre, ¿y qué es entonces lo que piensas tú o crees que el Señor tiene para... Yo sé que pues Dios va dando sorpresas, ¿no? Pero me dijiste el otro día que ibas a estar, ¿qué? 6 a 10 años en el CIDEC. Pues hasta ahorita es lo que me han dicho. Entonces... Porque tu vocación, mira, me dijiste, te vi como que te gusta mucho leer, mucho estudiar. Lo que estudias es para aplicarlo en la dirección espiritual. ¿Has hecho libros o qué, padre? O ya estás escribiendo sí, unos. pues ya es parte de mi trabajo también. Tengo una colaboración en la revista La Cruz, que es la revista que publicamos los misioneros del Espíritu Santo con temas de espiritualidad. Tengo también por ahí, ¿verdad? Una colaboración ya para un libro
que será la biografía de Monseñor Ramón Ibarra, que está por salir. ¡Qué padre! Entonces ahí ya me tocó escribir algunos capítulos de ese libro. Tengo también por ahí, pues no están publicadas, pero bueno, están ya las tesis que he hecho para las diferentes carreras que he tenido que estudiar. Es un apostolado, ¿verdad? ¿Qué nombres, padre? ¿Qué nombres de tesis has hecho? Pues bueno, la tesis de filosofía fue sobre el concepto de felicidad en la filosofía epicúrea, pues es una cosa muy filosófica. Claro. La tesis de teología fue sobre la evolución del carisma de los misioneros del Espíritu Santo en los escritos de Conchita, tomando los escritos de 1913 a 1914. Y pues bueno, digo, pues es lo que ahora para la maestría tendré que escribir otra, que todavía no sé de qué, pero bueno, pero son pues trabajos que uno va haciendo como parte de una misión, ¿verdad? Y luego pues también me gusta mucho escribir poesía, entonces pues por ahí anda un libro de poesías de espiritualidad de la cruz donde hay algunos poemas míos y pues bueno, eso también a veces me ha ayudado. A veces en los retiros saco poesías y no digo que son mías, ¿verdad? Pero digo, a la gente le ayuda, le sirve, pues qué bueno, ¿verdad? Pues por ahí también está, ese libro se llama Canto tus maravillas, lo sacó el CIDEC hace ya varios años y pues bueno, aún siendo estudiante me pidieron esas poesías para publicarlas. En fin, pues bueno, como que esa es la parte también de la misión que me toca, que la siento como parte del Señor. Me ha tocado también trabajar en la televisión, me ha tocado ahorita también en el radio, en el programa El Farol que tenemos de la comunidad. En fin, como que Dios te va poniendo en diferentes frentes y te va abriendo diferentes campos de acción. Cuéntanos de tu programa de radio. Tenemos un programa de radio los miércoles de 8 a 9 de la noche que sale en el 620 de AM. Se llama, la estación es Cadena Raza. Es una estación que también se puede seguir por internet en www.620.com.mx y en ese programa hablamos de temas de espiritualidad de la cruz, pero como en tipo mesa redonda, como una conversación como esta, hagan de cuenta, temas de espiritualidad de la cruz. Y luego en esa misma señal, en esa misma estación, tenemos todos los días una cápsula que se llama 5 minutos de intimidad con tu Dios, de 8:55 a 9 de la noche. ¿Qué es esa cápsula? Pues es una oración meditada de la palabra de Dios de ese día. Entonces 5 minutitos, ese también lo pueden escuchar, el programa de radio y el programa de 5 minutos de intimidad con tu Dios. Todos los últimos programas de este último año están en la página de Editorial La Cruz. Ahí los pueden descargar y ahí los pueden oír también por internet del día anterior al día que están escuchando. O sea, están todos los programas y todas las cápsulas del año anterior al día que lo están escuchando. Es otro medio de evangelización, claro. Es otro medio de compartir la espiritualidad de la cruz y en lo que andamos ahorita como parte de la misión. Pues es la difusión para que la riqueza que nosotros hemos encontrado, pues las demás también la encuentren, la saboreen, la disfruten y se vean beneficiados, ¿verdad? Porque tiene una gran fecundidad. Padre, pues se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero te deseamos mucha fecundidad, Padre. Gracias. En todo lo que hagas. Porque así sea. Así sea, porque necesitamos sacerdotes fecundos pero santos, Padre. Y bueno, pues yo también quiero agradecerles, ¿verdad?, por esta vocación tan hermosa que el Señor les ha dado de la maternidad sacerdotal. Pues lo vemos en Conchita y lo vemos en grandes santas y santos que han vivido esta maternidad sacerdotal, ¿verdad? Es una misión que yo creo que el Señor está suscitando cada vez con más fuerza en su iglesia, porque de verdad necesitamos mucho de la oración, del sostén, de la fuerza del pueblo de Dios para poder vivir nuestra misión. Un hermano por ahí un día publicó una cosa en Facebook, decía, los sacerdotes somos como los aviones, dice, mientras no caiga uno no son noticia, pero el día que cae uno es noticia, ¿verdad? Es como pues, los árboles también, ¿verdad? Sí, pues es. Entonces, bueno, ¿esto para qué? Pues para motivarlas a que sigan
viviendo esta maternidad sacerdotal, a que sigan orando por los sacerdotes. Si ustedes, fíjense, hacen oración por un sacerdote, están haciendo bien a muchísimas personas con las que ese sacerdote entra en contacto. Entonces, al ser madres de sacerdotes, son madres de una infinidad de almas, de personas que Dios asocia a la misión de ese sacerdote. Pues sigan en esa misión, síganlo difundiendo, síganlo promoviendo, porque de verdad lo necesitamos. Así es, pues dejemos que el Espíritu Santo haga esa difusión y llame al sacerdocio, llame a la vida consagrada, llame a la maternidad espiritual y demás, ¿verdad, Padre? Claro. Bueno, Padre, y pues ya para terminar, ¿qué le parece que si nos da la bendición para terminar este programa? Pues con mucho gusto les comparto una oración que Conchita llamó la bendición del Espíritu Santo. Conchita nos la dio a nosotros y nos pidió que nosotros se la diéramos a todas las personas con las que entráramos en contacto. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea nuestro director, nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza, y que Él haga muy fecunda nuestra vida en la vocación que cada uno de nosotros ha recibido. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y que guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes por la invitación. Les invito a toda nuestra audiencia a que busquen en la página de Facebook nuestra página Maternidad Espiritual Sacerdotal, donde compartimos frecuentemente reflexiones que les ayuden a vivir esta vocación. Y les recordamos también que todos los miércoles a las 8:30 tenemos aquí por Radio Amigos de Jesús la hora santa para que nos sintonicen, y todos los primeros viernes de mes tenemos nuestra misa. Entonces, pues que Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros, Padre. Dios los Gracias, bendiga. hasta luego, que Dios los bendiga.